dándole la bienvenida a mi primo querido Francisco Tavares, el demócrata. Y mi gente, si es para hacer como un análisis del informe oficial del caso de Jet Set, pocas personas tan preparadas y tan completas como para poder abordar este caso. Primo querido, comenzamos contigo por teléfono en lo que subes el ascensor. Muchas gracias, prima. Yo encantado, ese equipazo. Como siempre me siento aquí entre nos en familia con la audiencia y analizar estos temas que marcan tendencias en República Dominicana. ¿Me das la previa? Cortito. Bueno, como sabemos, el caso ya está en los tribunales, un caso que 2 meses después mantuvo al país en ascuas, muchos cuestionamientos de que estaban protegiendo a Antonio Espaillat, de que el gobierno, el presidente, la entrada del abogado del Estado y del presidente Jorge Luis Polanco dinamitó toda la credibilidad también, por qué no decirlo, al renunciar al gobierno, coordinando todo el equipo de abogados para la recuperación de los bienes distraídos con presunta corrupción administrativa y pasar a ser el abogado de Espaillat. Llegó el momento donde el pasado jueves fue citado Antonio junto a su hermana Maribel, quedaron detenidos, la audiencia se fijó para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción para este sábado. Varios abogados no tenían el expediente, no se prepararon, incluso abogados de las víctimas, estamos hablando de un caso muy complejo, y solicitaron el aplazamiento de la medida de coerción para este miércoles. Será este miércoles 18 a las 11 de la mañana cuando se comparezca para la segunda audiencia de conocimiento de la medida de coerción. Un expediente que ya he estudiado, que nosotros en el Demócrata hemos estado descodificando y analizando, 128 páginas, y me sorprende que incluso el Ministerio Público haya recopilado imágenes inéditas de la remodelación de Jet Set de hace 20 años. Tú sabes que yo estaba diciendo, acabamos de decir aquí, primo, con relación a que yo muchas veces me pronuncié la paciencia de Job, porque verdaderamente era lógico que los familiares y que la sociedad reclamara 2 meses después. No obstante, se había dicho que las investigaciones serían 3 meses, pero que definitivamente el Ministerio Público hizo sus investigaciones, aún la sociedad se mostrara desesperada en momentos determinados, justamente por el expediente presentado para someterlo al tribunal pidiendo las medidas coercitivas. O sea que me parece que han hecho un informe y falta más. Todavía la investigación sigue en curso y voy muy consona con lo que tú estás planteando de esas imágenes de antaño. Sí, totalmente, y enviar un mensaje, como siempre, de manera constructiva y, por qué no, pedagógica, para todos nosotros, como país, como sociedad. Los casos que conlleva un tratamiento jurídico judicial como este son muy complejos. 235 personas perdieron la vida y no fue un acto deliberado. Entonces, poder llevar a Antonio Espaillat y a los responsables, a todos, a la cárcel, conlleva que tú puedas, con pruebas materiales, irrefutables, tipificar un homicidio voluntario o involuntario, cuando no fue Antonio que disparó un arma, cuando no estaba él conduciendo un autobús, cuando no se activó un botón para derrumbar el techo o poner dinamita. Entonces, eso en buen derecho conlleva que tú puedas no solo convencer a un juez, sino este va a ser un caso, y estoy hablando como abogado ahora, prima y audiencia, que va a sentar un precedente, una jurisprudencia. Y les adelanto que lo peor de todo, y quiero citar a la admirada amiga Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, quien está pidiendo de manera desesperada que los legisladores, senadores y diputados aprueben el nuevo Código Penal. Tenemos 141 años, es decir, la ley de leyes que te tipifica y que se utiliza para castigar cualquier ilícito punible penalmente
es de 1884. ¿Y eso en qué se traduce en el caso del Yeset? Si tuviésemos el Código Penal que debe tener República Dominicana, ¿ustedes saben, prima, cuál sería la condena que enfrentaría Antonio Espaillat? ¿Cuál sería? 470 años Sí, de cárcel. con cúmulo de pena. Primo, tenemos que hacer una pausa, pero acaba y sube ya. Porque quiero verte. Y la cara demócrata. Y quiero agregar entonces que con relación a eso que tú también estabas hablando, de que se especulaba mucho, que si el presidente estaba protegiéndolo y demás, queda demostrado que el Ministerio Público trabajó con independencia. También quiero que me digas si estás de acuerdo con este planteamiento, sí o no, pero después de regresar de la pausa. Ya estamos de vuelta, mi gente querida, conversando con Francisco Tavares, el demócrata, excelente periodista. Hablábamos de que finalmente ha demostrado el Ministerio Público que actuó con independencia, pero yo tengo un detalle que lo dije hace un momento, antes de comenzar la conversación contigo. El hecho de que entra el aspecto de la intimidación. ¿Haría variar la tipificación? ¿Variar la de homicidio involuntario? Qué buena pregunta, prima. Tú siempre sagaz y brillante como siempre. Le debería ser, pero volvemos al Código Penal viejo, 25 años discutiendo la aprobación de un nuevo Código Penal que nunca llega. Y este código no contempla ningún agravante, ni siquiera menciona la intimidación de testigos. ¿Y qué conlleva esto? Que el Ministerio Público, en la medida de coerción, ha documentado, ha probado que Maribel llamó a Gregory, que se reunió con él, que le enviaron varias personas para que él no diera el testimonio. Gregory es la mano derecha que le dice a Antonio Espaillat en chat, en conversaciones, y que lo llama, le dice: va a ocurrir una desgracia, este techo se puede derrumbar, suspenda la fiesta el día 7, el domingo 7. Le imploró a Antonio Espaillat que cancelara la fiesta. No pasó, obviamente, desgraciadamente. Era el lunes 7, yo creo, primo. Era 8. Lunes 8. Era 8, ok. 8 de abril. Era el 7, le dijo que no hiciera la fiesta. El lunes 8, en la noche, a las 2 de la tarde, cayeron varios pedazos de techo, derrumbaron los plafones. Le mandó imagen a Antonio Espaillat, no temperó. Y una hora antes, la desgracia ocurrió a 11:43 de la noche. Una hora antes, Maribel Espaillat, gerente y hermana de Antonio, estando fuera, Gregory le dice que se había caído un pedazo, una piedra le cayó a un cliente en el hombro, casi le provoca una ruptura de clavícula, y él le dice, con una discusión, que hay que parar la fiesta, hay que saquen a todo el mundo. Y la respuesta de ella, de Maribel Espaillat, fue: solo Antonio puede ordenar eso. Increíble. Y él no lo va a hacer. Y una hora después ocurrió la desgracia. Entonces, la lástima es que el hubiera no existe, Dios mío. Sí, todo esto que le he narrado es la pieza angular para poder eventualmente discutir una posible y probable condena de Antonio Espaillat y de su hermana. Y el Ministerio Público lo que está diciendo es: ellos trataron de intimidar a Gregory, él renunció a la seguridad, la Procuraduría y la Procuradora General quería proteger su integridad, él se refugió y se fue a una finca durante estos 2 meses con mucho temor, hizo un video denunciando que si algo le pasaba a él o a su familia, él hacía responsable a Antonio Espaillat. Entonces, esto no agrava la situación, no aumenta la pena, pero sí es, atención, el elemento más importante para que el juez contemple enviar a Antonio Espaillat los 3 meses como medida de coerción a Najayo Hombres. Porque están pidiendo 18 meses el Ministerio Público. Sí, pero el tiempo máximo de una medida de coerción es 3 meses. Cada 3 meses hay que revisarlo. Y como tiempo tope,
cada 3 meses se revisa, y si no se le varía a la cárcel, no puede durar más de 18 meses como medida de coerción, en el caso de que el tribunal acoja la declaración de la complejidad del caso. Francisco, los plazos se extienden hasta 18 meses. Se ha hablado... esto va a servir para que Antonio Espaillá entonces sea enviado a la cárcel como medida preventiva, para que no intente nuevamente variar o cambiar ya lo que es el testimonio de Gregory, que eventualmente pudiera ser, si ya lo hicieron, sometido nuevamente a presiones. Francisco, se ha hablado de los bienes de Antonio Espaillat, que si entran o no entran, que si solamente era el patrimonio del Jet Set. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría dejarte esta pregunta en el aire. ¿Qué nos puedes aclarar sobre esto? Si va a responder con todos los bienes que tiene o solamente con lo que corresponde al Jet Set. Y ya van 290 querellas. Exacto. Imagínate. Tocando la parte civil. Ya regresamos. No te muevas, primo. Regreso aquí entre nos. Gracias por su sintonía y conversando con El Demócrata, que tiene ese periódico actualizado, pero yo creo que no duerme ese equipo. Primo mío, mi amor. Le dejamos una pregunta en el aire sobre los bienes de Espaillat. Sí, totalmente, y gracias. Pienso que en materia civil será una discusión totalmente diferente. Son dos líneas procesales que no se encuentran en un punto, la parte civil y penal. Estoy convencido de que Antonio Espaillat irá a la cárcel como medida de coerción, por lo menos los primeros 3 meses. Cuando estoy diciendo los primeros 3 meses, es que cuando le revisen la medida, puede ser que a los 3 o 6 meses se la varíen, la presentación periódica, grillete y demás. Hay que recordar que la medida de coerción no es una pena anticipada, es decir que hay que esperar que este proceso dure 4 largos años para agotar todas las instancias y saber cuál será la condena de Antonio Espaillat. Lo que se tipifica como homicidio involuntario, la pena mayor de 3 meses a 2 años. Lo más grave es que como no tenemos el Código Penal aprobado, entonces no hay el cúmulo de pena, lo que conllevaría que cada muerte de los 235 fallecidos conlleve una pena de 2 años por cada uno, y sería eso los 470 años. Si tuviéramos el modelo de Estados Unidos, de todos los países en la actualidad. Antonio Espaillat va a responder con una condena que lo va a llevar a la cárcel si se determina así en el tribunal, y aunque suene duro, con un código penal que lo va a condenar como si solo hubiese muerto una persona. Es decir, que tú matas en República Dominicana hoy a 2,000 personas y la condena sería la pena máxima establecida de una persona. Es decir, que aquí se va a juzgar a Antonio Espaillat como si hubiese sido una sola persona la que falleció en el Jet Set. Con el tema de los bienes, civilmente, hay una tabla, cada juez conlleva que representa la muerte de una persona en términos de su estatus. Es un ser humano, pero cada ser humano no tiene la misma capacidad económica, el mismo rol. No es lo mismo cuando pierde la vida en un accidente. Pero Francisco, el que tiene menos capacidad económica es el que más necesita. Y sí, sobre todo estoy pensando en los huérfanos, es el resto de su vida, ¿me entiendes? Esa es la parte justa, pero como estamos hablando de la ley no siempre es justa, prima. Pero lo que va a contemplar, por eso fíjate que hay demandas civiles, en este caso de Jet Set, que están pidiendo 10 millones, 5 millones, y la familia de Ruby Pérez te pide 100 millones. Entonces, no quiero poner el ejemplo con Ruby, pero la capacidad de generar dinero que tenía Ruby cantando a lo largo de la vida útil que le podía quedar como artista, civilmente. Entonces, vamos a quitar la parte humana, veámoslo ahora como lo ve el juez, como lo va a ver un juez. Entonces tú dices, bueno, Ruby Pérez podía producir 2,000 millones de pesos en 10 años, entonces Francisco Tavares, que Dios me libre, hubiese estado en Jet Set, lo que puede producir en mi vida útil con la edad a la que morí, porque todo eso conlleva, que cuál es la edad, a qué se dedicaba cada una de las 235 personas que estaban allí, una ama de casa, o un alto ejecutivo, o un cantante, o un empresario que no puede continuar sus actividades porque perdió la vida. Entonces se le calcula
esto a la familia, y pasa lo mismo entonces con el estatus de los hijos y todo lo que representa. Hay mucho de debate en materia civil también. Antonio Espaillat es socio de grandes empresas, 52 emisoras. Por eso denunció la Procuraduría que se estaban dando cambios y transferencias de titularidad de esos bienes. Tiene negocios fuera del país también. Preventivo para detener todo esto. Tiene inversiones multimillonarias en Estados Unidos, en New York, en hoteles, en restaurantes. Entonces, todas estas empresas son responsables solidarias limitadamente, pero el patrimonio de Antonio lo van a atacar donde quiera que él tenga cuenta. Pero los socios no serían responsables solidarios. No, los socios no, pero como Antonio va a tener y tiene ya un patrimonio más allá de la empresa, entonces eso va a ser perseguido. Indudablemente. Claro. Y lo que yo no tengo es la expectativa de que nadie consiga 200, 300 millones de pesos en demanda Antonio Espaillat, porque cuando miras el precedente y lo comparas con lo que pasa en materia civil, cuando alguien involuntariamente le quita la vida a una persona en República Dominicana, civilmente hablando, lo más cercano son los accidentes de tránsito y las demandas civiles que tienen jurisprudencia de condenas. Tú te encuentras que lo máximo que han pagado civilmente en un tribunal que condena a alguien que le quita la vida en un accidente de tránsito es $1 millón de pesos, 600,000 pesos. Si se aplica ese precedente jurídico en materia de tránsito, estaríamos hablando que puede ser que las expectativas de condenas civiles Antonio Espaillat no dé ni siquiera para cubrir los gastos legales que muchas familias van a gastar. No estoy diciendo que sea así. Por eso creo que este es un caso icónico y pudiéramos estar encontrando quizás demandas millonarias a Antonio Espaillat en ese sentido. Madre mía. Wow. La verdad es que si hay algo que pienso ya despidiéndote, agradeciéndote, primo, es que siempre nosotros señalamos la falta de celeridad de parte de la justicia. Ahora va a tener mucho que hacer y esperamos de corazón que el conocimiento de todos estos casos, de todas estas demandas, se dé con la celeridad que amerita, porque estamos hablando, como yo vuelvo y reitero siempre, de la realidad presente y de la garantía de futuro de tantas personas que han quedado de repente, además del dolor de perder a su gente querida, sin posibilidades de poder mantenerse. Que ojalá se haga justicia. Nuestros legisladores también que se pongan las pilas, ahora más que nunca. Hay que aprobar el Código Penal, es urgente. 25 años después todavía lo están evadiendo y parece que le temen los legisladores, diputados y senadores a que ellos puedan ser juzgados, muchos de ellos por crímenes y delitos que no están tipificados en el Código Penal, y han tomado la excusa de las 3 causales y el aborto para evadir una responsabilidad histórica que tiene desprotegido a toda nuestra sociedad y nuestra nación. Bueno, que valga la sugerencia y la petición directa ya de nuestra Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, que ha demostrado tener un gran interés en ese sentido, como mayor parte del pueblo dominicano. Primo de mi alma, gracias. Gracias mil, te mando un abrazo gigante y ya sabes que pronto te vamos a estar llamando otra vez, porque ¿qué hacemos? Con gusto, con gusto. Francisco Tavares.